urbanólogo, y Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Igualmente, Alberto, buenas tardes. Bien, Gracias. Empezamos contigo, Javier. Entonces, este desarrollo de los trenes, que yo veo dos características. Pues bueno, los trenes urbanos, como el de la Ciudad de México a Cuautitlán, pues ese es como una extensión del sistema de transporte colectivo metro, ¿no? Es como para ir y venir. Pero ya un tren como el México-Querétaro o desarrollo de otros trenes, ¿será atractivo para la gente? ¿Los van a utilizar? ¿Es viable este proyecto? ¿Lo analizaron bien los del gobierno actual? Bueno, son varias preguntas. ¿De que tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Quizá los beneficios en este tipo de proyectos no son a corto plazo, son más bien a mediano o largo plazo, pero tiene todo el sentido y no hay ningún país que haya invertido en estos temas que no haya, digamos, generado rendimientos. Si eso está pensado, planeado, no necesariamente. Un poco lo vimos con el proyecto del Tren Maya, que eventualmente habría que hacer una red o parte de la red ferroviaria en esa parte, pero quizás no era la primera, la prioritaria, y tampoco era el eje del crecimiento futuro de la red. Más bien es una decisión política. Igual acá el reto es, la decisión política es apostarle por los trenes, creo que es correcto y hay que apoyarlo y hay que estar en eso, pero sí, el siguiente paso ya no puede ser político, ya es un tema técnico, tiene que ver con demanda, con rendimientos futuros de una inversión actual, sí, y ya son decisiones mucho más pensadas, vinculadas con la demanda futura, ¿no? Ahí sí me parece. Roberto Remes, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Hay que apoyarlos? ¿Hay que darle el beneficio de la duda? ¿Es un buen proyecto? Para tener mayor orden, vamos a traer un reloj de minuto y medio a cada uno. Roberto Remes, tu turno. Muchas gracias. A ver, yo creo que es un proyecto improvisado. Es decir, la manera de maximizar beneficios es que lo planees y entonces se vuelve un proyecto de país. Y cuando digo un proyecto de país, no es nada más hacer los trenes, es hacer las urbanizaciones y es hacer las cadenas productivas. Como hoy día México no es productor de tecnología, ¿qué tiene que hacer? Importar de tecnología. ¿Quiénes están ofreciendo tecnología en este momento de trenes en México? Pues los españoles, los franceses, los chinos. Entonces, básicamente vamos a importar tecnología, básicamente vamos a vender todo lo que se pueda, como nos decimos de fideicomisos, para pagar estos trenes y que estén a tiempo. Y además, como está el voluntarismo de que estén a tiempo, pues entonces desperdiciaron la posibilidad más grande, que es planear las ciudades, ¿no? Y entonces va a pasar como en el sureste, que a la mera hora los trenes no entraron a las ciudades, sino hubo que dejarlos afuera, y ahora están gastando en servicios para alimentar los trenes. Entonces, ¿podrán funcionar bien en el largo plazo? Probablemente sí, pero en realidad lo que hay que hacer es organizar bien el proyecto y no improvisarlo simplemente. ¿Cómo lo ves, Juan Kay? Esta situación, Javier dice que pues bueno, hay que apoyar ese proyecto, Roberto Remes dice que se ve que es improvisado. ¿Tu opinión? Mira, yo creo que el tema de la movilidad en el país tiene muchas aristas y muchas vertientes. El buscar impulsar los trenes de pasajeros hoy en México pareciera ser, como dice Roberto, un producto de la improvisación, como lo fue el Tren Maya. Sin proyecto ejecutivo, sin contar con los estudios de impacto ambiental, pero sin contar también con un estudio de costo-beneficio que determine cuánta demanda hay en el país por este esquema de movilidad. Baste señalar que en México hay cerca de 23,000 kilómetros de vía. Los trenes de pasajeros, como sucedió con el modelo americano, se fueron cancelando por una razón simple, porque no son rentables, ni social ni económicamente. Vale la pena señalar, por ejemplo, que los trenes de pasajeros en México dejaron de funcionar, como todos sabemos, en tiempos del presidente Zedillo, cuando se decidió cancelar o suspender la operación de Ferrocarriles Nacionales de México, en virtud de que el pasivo laboral de ferrocarriles era enorme y los trenes eran de muy baja rentabilidad. Ahora, en Estados Unidos, vale la pena señalar, hay una empresa que se llama Amtrak,
Amtrak, que es la que opera todos los trenes de pasajeros del país y que está totalmente subsidiada. Yo me pregunto, Sí. habiendo una red carretera que está hecha a pedazos, la red federal que tiene más de 62,000 kilómetros, ¿no valdría la pena primero pensar en garantizar la movilidad en todas las regiones del país, en lugar de volver al sueño? La doble vía México-Querétaro se proyectó en tiempos de José López Portillo. Ajá. Es decir, estamos hablando hace más de 50 años. ¿Y dónde quedó la inversión? Nadie sabe. Se compraron locomotoras. Fue un fracaso. Es decir, vamos a proyectos antiguos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan, Roberto, Javier. Minuto y medio, recuerden, ahí está el relojito. Si lo ven, nos avisan. Minuto y medio para que podamos participar todos. Volvemos en 2 minutos. Roberto, Juan, vamos contigo, Roberto. Suena extraño que hace 30 años el régimen del PRI, del presidente Ernesto Zedillo, pues dijera esto ya no es negocio, ya no lo usan, no hay demanda, y que ahora 30 años después regrese este proyecto. ¿Lo van a usar los usuarios? Bueno, a ver, sí, son narrativas. Creo que hay algunos servicios que se vuelven necesarios, es decir, creo que conectar la megalópolis central, por ejemplo, puede llegar a ser muy útil, ¿no? O sea, se habla de un tren a Pachuca, se habla de un tren a Querétaro. Creo que no va a ocurrir un tren a Cuernavaca, pero eventualmente ocurrirá en el siguiente sexenio posterior al de Claudia Sheinbaum a Puebla. Pero ya generar una red en donde a mayor distancia necesito mayor velocidad para que sea competitivo, pues me parece que no tiene tanto sentido. Ahora, ¿dónde pongo el dinero? Es decir, si yo voy a gastar aproximadamente 600,000 millones de pesos, ¿dónde tengo el mayor beneficio? Pues claramente el mayor beneficio lo voy a tener si fortalezco todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes con un sistema de transporte, sea que sean trenes o sean autobuses de tránsito rápido o que sean autobuses regulares. Voy a ganar mucho más, ¿no? Más beneficiados, más ahorro en tiempo, todos los días viajes al trabajo, a las escuelas, etcétera. Creo que puedo ganar mucho más si fortalezco las redes internas. Y la conexión interurbana, pues sí, lo más lógico es que siga siendo a través de carreteras, porque ya teníamos una red de carreteras, ya teníamos servicios de autobuses de primer, ejecutivo, también de segunda, etcétera, que han venido bajando su calidad, de hecho. Y, por otro lado, pues solo centrar los servicios en las zonas más conglomeradas, por ejemplo, el corredor de Saltillo a Cadereyta, el corredor de Chapala a Guadalajara, este tipo de servicios podría ser importante desarrollar, y algún otro, pero no buscar la gran distancia cuando ni siquiera están bien conectadas las ciudades por las que va a pasar. Me parece que la estrategia pues es una narrativa política, sí. Así como haya sido medio frío el planteamiento de hace 30 años, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto Pues Gremes. sí. Sabemos que te tienes que retirar. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Javier, entonces, Javier. ¿Tú cómo ves esa situación? Dice que es una narrativa política, con fines distintos a verdaderamente el análisis. ¿Funcionan o no? ¿Funcionarán o no los trenes en este país? No, bueno, en principio, claro, por supuesto que funcionan, pero digamos que, pero está bien que sea una narrativa política, porque también cancelar los trenes y apostarle al transporte en carretera también fue una narrativa política, lo cual no está mal, tiene que ver con la discusión de qué país queremos. Me parece que eso está bien. El tema es cómo le vamos a hacer, porque puedes hacer un tren nada más, como dices, la línea 1 del metro es un tren, es ferroviario y tiene en términos costo-beneficio, es brutalmente alto. Transporta a más de 1 millón de personas todos los días. Entonces, digamos que ahí es donde el diablo está en los detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, el modelo de estaciones fue estaciones externas, porque la idea es que no se metieran a las ciudades. Y no se metieron a las ciudades por un tema de complicación de proyecto, lo cual me parece que fue un error. O sea, ese tipo de cosas hay que pensarlas de manera que el tren llegue hasta lo más cerca posible del centro. Lo mismo el tren insurgente, el tren a Toluca, se para en Observatorio.
me parece que es un error. Hay que apostarle a mediano plazo a que de alguna manera sea subterráneo y llegue a Buenavista, y se conecte con los demás trenes, que es un poco lo que ha pasado en las ciudades europeas. Creo que el tema son los detalles. Tiene razón Roberto, es donde más demanda hay, es donde hay que hacerlo. Entre la Ciudad de México y el Bajío está la demanda. Y es ahí donde hay que empezar y vemos qué pasa, pero estamos hablando de un futuro donde tenemos que reducir emisiones, donde no podamos apostarle a los vehículos automotores y que todavía hay mucho petróleo enterrado me parece que apostarle a trenes tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo lo ves, Juan Cay? Porque a partir de que Zedillo cancela ya el servicio de trenes de pasajeros, empiezan a surgir esas líneas aéreas de bajo costo, empiezan a desarrollar mejores autopistas, los carros, pues bueno, cada vez más efectivos, sobre todo en carretera, pero ¿estamos en esa posibilidad de regresar a los trenes? Mira, yo creo que si lo revisamos presupuestalmente, tenemos que tener mucho cuidado en no volver a un esquema como el del Tren Maya, que costó 3 veces lo presupuestado de origen por falta de proyecto, causó un enorme daño ambiental, dígase lo que se diga, y su recuperación seguramente será imposible. 500,000 millones de pesos gastados en un ecocidio. Ahora, los trenes de pasajeros funcionan cuando son trenes de cercanía. Por ejemplo, el México-Toluca, pero no olvidemos que llevamos 10 años construyéndolo. Cuando se habla de que van a empezar a funcionar en 2 años, significa, o en 3 o en 4, significa otra vez trabajar a las carreras, trabajar sin un proyecto ejecutivo, sin tener un plan concreto, por el puro gusto de decir, ya tenemos trenes de pasajeros. El México-Querétaro no hay duda de que está justificado. Insisto, hace 50 años se proyectó y no pasó absolutamente nada. El México-Guadalajara, yo ya tengo mis dudas. Los trenes en México de largo itinerario no funcionan porque las líneas aéreas, sean o no de bajo costo, tienen, digamos, una operatividad casi para Guadalajara de casi 30 minutos una salida. Lo mismo pasa a Monterrey, lo mismo pasa a otras ciudades. Entonces, la conectividad de los pasajeros vía el tren solo funciona cuando son de carácter regional, como decía Roberto, trenes de cercanía que permitan llegar a ciudades de más de 1 millón de habitantes en plazos o en tiempos reducidos. Creo que vale la pena destacar que los trenes en México, como el Maya o como el interoceánico seguramente va a funcionar bien. El Maya creo que nació condenado al fracaso, dígase lo que se diga. Sí. Y el alejamiento de los países le da poca viabilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Javier, Juan, y regresamos con este tema que está causando pues ya varias posiciones. Regresamos en 2 minutos. Primero vamos a la Cámara de Diputados. Ya comenzó esta discusión de la polémica reforma judicial. Que estén al servicio de los políticos. No pueden estar a nuestro servicio los que juzgan en este país. Que se requiere una sacudida al Poder Judicial, coincido, se requiere. Pero ¿por qué no nos vamos por examen? ¿Por qué no nos vamos con servicio profesional de carrera? ¿Por qué no metemos más requisitos técnicos? Yo estoy de acuerdo que debe de haber una reforma, pero no una reforma que desmantele por completo al Poder Judicial y que le entregue las llaves del Poder Judicial a los cacicazgos estatales. ¿Quiénes van a ser los jueces y magistrados en Sinaloa, en Michoacán, en lugares con altos índices delictivos? Pues los abogados de la zona. Y eso es grave para nuestro país. Sin duda, tenemos que hacer reformas. El 65% de la gente que está en la cárcel no tiene una sentencia. Pero no una reforma echando a perder el sistema judicial que hay en nuestro país. Gracias, Juan Cay. Entonces, Javier, tú lo ves bien el asunto, ojalá esté bien planeado. Vamos
a la particularidad del Tren Maya, Javier. 500,000 millones de pesos. Ese tren jamás va a recuperar la inversión, jamás, porque tendría que estar moviendo prácticamente a 500,000, 1,000,000 de pasajeros diarios para que fuera en un lapso de 50 años, pero jamás lo va a recuperar. Ese es un barril sin fondo, Javier. Y si no hay una planeación, pues Sí. los proyectos pueden caer ahí. Sí, por eso digo, politicemos que sea una discusión de narrativa política sobre el fondo, sobre hacia dónde va el país, pero ya los detalles técnicos, de dónde, cómo, como dice Juan, pues no podemos, ni China, quizá China en la década anterior hace 2 décadas pudo haberse tomado ciertas licencias de construir corredores con poca demanda, pero nosotros sin duda no podemos darnos ese lujo. Sí. Nuestros recursos son muy escasos y un poco lo que, imagínense que el caso de Metrobús, la primera línea de Metrobús fue la de Insurgentes, fue la de lejos mayor demanda en toda la Ciudad de México, fue la que primero se hizo y luego se hicieron las demás. Es un poco el esquema que necesitamos repetir, o sea, necesitamos apostarle a los corredores de alta demanda, que como dice Juan, generalmente son los más cortos y los que están en las zonas suburbanas de la ciudad, conectarlas y luego ir construyendo la red a partir de ahí. Creo que el mensaje de Claudia Sheinbaum va en ese sentido, me parece, y un poco entiendo que es una crítica velada, no es una crítica explícita, por supuesto, pero sí el modelo de proyecto de Tren Maya, con los sobrecostos que tuvo, me parece que no puede ser un eje de la red futura, más bien es un complemento de la red que construyamos durante muchos años en el país, ¿no? Y ahí sí tiene sentido, pero sí tenía sentido, digamos, en 15 años, tenía sentido, no en este momento, pero otra vez es una discusión de los detalles, de cómo hacer que cada peso rinda. Y eso es una discusión técnica que tenemos que obligar a los tomadores de decisiones a aterrizar en una zona técnica, no mantener todo el tiempo en un debate político. Es que esos detalles, Javier, por ejemplo, en 1983, uno de México a Orizaba, allá en Veracruz, hacía 5 o 6 horas en recorrido por auto. En tren hacía 12 horas. Entonces, ese sería el detalle, Juan, que estos trenes pues, fueran de alta velocidad. Si no, ¿por qué caso tiene que vayan ahí a ese paso de los 90s, de los 80s, donde pues, la gente pues, no se va a subir? Mira, Alberto, la presidenta electa se comprometió a que serían trenes de alta velocidad, bueno, trenes de 160 kilómetros por hora. Así dijeron del Tren Maya. Así dijeron del Tren Maya y nomás se mueve a 80 kilómetros, a 100 a lo máximo, Juan. Ese es un tema. Ahora, el tren, por ejemplo, se justifica si tú lo que quieres es reducir las emisiones de CO2 en el país, limitando viajes por carretera que son altamente contaminantes en temas de consumos de petrolíferos. Pero si los trenes van a ser a diésel, porque no ha quedado claro, o van a ser mixtos, entonces el propósito de apoyar la crisis climática, disminuirla, obviamente no se cumpliría, sino antes al contrario. Ahora, los trenes de pasajeros debieran, insisto, ser eléctricos. 2, debían ser trenes de cercanía, es decir, no hacer recorridos de más de 2 o 3 horas. El México-Querétaro se justifica porque el volumen de pasajeros y el volumen de carga que se mueve por ahí es simplemente enorme. Pero obviamente eso es algo que hay que resolver con un proyecto ejecutivo, definiendo con claridad dónde está el derecho de vía. Dice la presidenta electa, vamos a aprovechar los trazos que tenían las vías férreas antes de que se suspendiera el tránsito de pasajeros. Pero ojo, esas vías férreas no son vías modernas
no están habilitadas, hay que sustituirlas por completo en términos de durmientes, de vía férrea, construir estaciones, etcétera. Yo me sigo preguntando, ¿el gobierno mexicano tendrá capacidad para subsidiar de aquí en adelante y para siempre la operación de los trenes? Creo que es una pregunta que debiéramos de contestarnos. El Tren Maya no solo invirtió 500,000 millones de pesos en una forma, pues, que todos conocemos, errónea. La pregunta es, ¿cuánto costará mantenerlo por año? ¿Tendremos capacidad para estar pagando los enormes costos de operación de vía, equipo de tracción, vagones, estaciones, etcétera, vía un subsidio de aquí a los próximos 50 años? Yo me temo que el país no está en posibilidades de hacerlo. En Europa funcionan los trenes de pasajeros porque son trenes de cercanía. La gente, en lugar de utilizar el automóvil, los utiliza para ir trabajando en el recorrido. Gozan de internet, gozan de servicios. Sí están subsidiados, pero las personas que viajan aumentan su productividad como propósito fundamental. Yo me pregunto, ¿los trenes de pasajeros en México tienen esa visión o son simplemente una continuación de lo que la presidenta electa ha llamado la construcción del segundo piso de la transformación? Es el que no sea, Javier, el sexenio de la continuación de las ocurrencias, el segundo piso, porque el Tren Maya no va a recuperarse. Dos Bocas dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares, va en 16,000, si no es que en 20,000 millones de dólares. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cancelar el proyecto de Texcoco, que ya iba en un 30% de avance, nos costó 150,000 millones de pesos, que todavía no se paga porque los poseedores de los bonos dicen, no, deja que crezcan y al rato yo digo cuándo los cobro. Y abrieron el AIFA, donde no se usa, Javier, no lo está usando. Entonces, ¿será una ocurrencia más esto? Yo creo que tú lo estás viendo optimista y positivo, Javier Treviño. No, lo que pasa es que son dos discusiones. La primera es qué es lo que podemos hacer y qué no, y la otra hagámoslo bien. O sea, digamos que si los últimos, si poniéndonos, digamos, pesimistas, todas las últimas 5 mega obras públicas de esta administración han sido con sobrecosto, han sido mal hechas. Entonces, eso implicaría entonces cancelar el modelo de obra pública, dejar de cobrar impuestos y que cada quien resuelva las cosas por sí solos. Evidentemente no. O sea, no es una crítica a la obra pública, es una crítica al modo de hacer la obra pública y al tipo de obra pública y tipo de proyectos que estamos impulsando. Entonces, el argumento de que hay sobrecostos, de que ha sido ineficiente la construcción, de que ha tardado demasiado, es una crítica válida, pero no cancela la discusión, al menos que se plantea aquí, sobre si trenes sí o no. O sea, independientemente de trenes sí o no, la obra pública tiene que cumplir con criterios que ya sabemos cómo son, de eficiencia. No podemos hacer, como dice Juan, proyectos sobre las rodillas, los costos-beneficios tienen que estar bien hechos. En fin, eso independientemente de si trenes o no. Si vamos a hacer autopistas, tenemos que hacerlo exactamente lo mismo. Sí. Entonces ahí creo que son dos discusiones separadas, intentemos separarlas, y creo que la discusión sobre trenes sí o no tiene que ver con la demanda, y creo que estamos totalmente de acuerdo. Sí. Si la demanda nos está diciendo que es tramos cortos, relativamente cortos, más urbanos o periurbanos, en zonas metropolitanas, pues entonces hagamos eso, porque claro, es un tema de apuesta, tiene que ver absolutamente con la demanda. Cuando el presidente, y tiene toda la razón, dice hay que invertir, la inversión pública tiene que ir a las zonas con históricamente menos inversión, no necesariamente implica construir trenes, o sea, o puentes, autopistas. Hay que ser mucho más inteligente bajo esa línea, que me parece que es la correcta. La inversión tiene que ir a zonas donde históricamente no ha habido inversión, pero hay que hacerlo de manera mucho más inteligente y técnicamente sólida, ¿no? Entonces, Javier, Juan, se nos terminó el tiempo. Discusión de si son trenes o no,
discusión si son trenes o no y que los hace esta administración. Porque a lo mejor la idea era muy buena, sí que metan un tren, pero como lo hicieron y como han hecho la obra pública esta administración, ha sido un despilfarro tremendo que vamos a terminar pagando todos. ¿Durante cuánto tiempo, dices, Juan? ¿50 años? ¿Quién sabe? Pero entonces, que hagan las cosas, pero que las hagan bien, como dices, Javier. Un verdadero plan de dónde se requiere y entonces ahí hacerlo. Y no soltar la perorata de que trenes para todos. No. Hay que hacerlo con mucho mayor razonamiento. Javier Treviño, Juan Key, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa. Volvemos a enlazarnos en vivo a la Cámara de Diputados. La discusión.